¿Has escuchado hablar de la independencia de México? No te preocupes, a continuación te mostraremos la historia de México en su independencia, por la cual mostraremos primeramente las causas. Antes de que comencemos a relatar la historia de la independencia de México, de cuándo comenzó, bueno, pues esta historia empieza el 16 de septiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores, y culminó en el año 1811, pero eso te lo explicaremos más adelante. La independencia fue un conflicto armado para que México se pudiera independizar de los españoles, entre el ejército mexicano contra el Reino de España. Por Nueva España y por los realistas. Los realistas eran las tropas afianzadas en América que luchaban por mantener la monarquía española en la región. Para entender la independencia de México, es necesario saber cuáles fueron los antecedentes que tuvo la independencia misma. Las reformas borbónicas fueron de carácter político-administrativo, y durante este periodo se intentó imponer una nueva forma de administrar los reinos. Es decir, los reinos se deberían administrar a través de la racionalidad y sumándole la ayuda de la ciencia. En el caso de las colonias de América Latina, también se empezó a impulsar este tipo de reformas. Ahora sí nos iremos de lleno con las causas. 1. México, antes conocido como Nueva España, fue invadida por parte del ejército francés, dirigido por el emperador Napoleón Bonaparte en 1808. Esta invasión provocó una gran inestabilidad política. Napoleón era un militar y estadista francés. Él era un hombre de estatura media para los franceses, pues medía 1.69 metros. Cuentan que cuando era pequeño era muy bueno en la escuela, destacándose en las matemáticas principalmente, lo que le facilitó la entrada a la escuela militar francés. De su personalidad podemos destacar que era un hombre competitivo, pues estaba obsesionado con obtener la gloria. 2. Además, se encontraban en un ámbito de explotación, esclavitud y desfavorecimiento hacia los mestizos, criollos e indígenas. Existían presiones sociales mientras que los cargos públicos, la distribución y la posesión de tierras, las concesiones para la explotación de minería, entre otras, también eran otorgadas a los españoles antes que a los criollos. 3. Por mencionar algo en el plano ideológico, fueron importantes las ideas de la Ilustración que traían consigo un escepticismo hacia la religión y un cierto laicismo. Esto chocaba con el carácter católico de la población americana, poco dispuesta a cuestionar su fe. Por otro lado, en los antecedentes políticos internos, cabe mencionar que la corona española privilegiaba y asignaba los mayores beneficios a los aristócratas españoles que vivían en la Nueva España. Esta situación fue generando un gran descontento entre la burguesía criolla, los hijos de españoles nacidos en Nueva España, y lentamente fue propiciando un sentido de lucha por la independencia. Es así cuando salen a la luz unos personajes que seguramente has escuchado hablar de ellos. ¿Sabes a quiénes me refiero? Si estás pensando en Maximiliano de Habsburgo, pues estás en lo incorrecto. Hablamos de Miguel Hidalgo y Costilla. Pero no solo él, también estuvo presente José Ortiz de Domínguez, Juan Aldama, José María Morelos, Ignacio Allende, Agustín de Iturbide. Estando en Querétaro, dándose cuenta de las injusticias, Costilla, Josefa, Aldama y Allende decidieron reunirse para hacer un plan en contra de los españoles. Pensaron que lo harían en diciembre, pero sorpresa, los descubrieron, así que tuvieron que hacer su plan antes de que los atraparan. Ahora, tan solo pon mucha atención porque te voy a mostrar a los personajes y aquí están. El personaje número 1 nació el 8 de mayo de 1753 en un rancho de San Vicente perteneciente a la hacienda de San Diego Corralejo, Guanajuato, hijo de los españoles don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de doña Ana María Gallega Mandarte. Desde su juventud manifestó
su inconformidad con el régimen colonial, su oposición a los monopolios y a que los altos cargos militares, eclesiásticos y políticos estén reservados para los peninsulares. Criticó los estudios teológicos y les desagradó a las autoridades eclesiásticas, porque dice que en Francia estos son de mayor nivel que los de España. Lamentablemente murió un 30 de julio de 1811. Con ustedes, Miguel Hidalgo y Costilla. El personaje número 2 era apodada La Corregidora y se cree que nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Ella contrajo matrimonio con Miguel Hidalgo y Costilla en el año de 1791. Con ustedes, Josefa Ortiz de Domínguez. El siguiente personaje fue hijo de don Domingo Narciso Allende, español de clase media, y de doña Marina Unzaga. Al nacer se convirtió en una integrante de una de las principales familias del lugar. Nació el 21 de enero de 1769 en la villa de San Miguel el Grande. Ingresó al Colegio de San Francisco de Sales en su ciudad natal y comenzó la carrera militar en 1795. Tiempo después fue nombrado teniente, ratificado por el Despacho Real en febrero de 1796. Las comisiones militares que desempeñó en diversas poblaciones le permitieron conocer grupos de liberales y masones, así como oficiales del ejército colonial que sostenían ideales de libertad e independencia. Es cuando en el año de 1810 Allende se integró a las reuniones organizadas en Querétaro por los corregidores Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez. Estas reuniones, aparentemente literarias, estaban dirigidas por Allende y Juan Aldama, en las cuales planeaba que la rebelión estallaría en el mes de diciembre en San Juan de los Lagos. Lamentablemente falleció el 26 de junio de 1811. La siguiente personalidad fue conocido por haber sido el principal promotor del levantamiento y por su preparación militar. Él era naturalmente quien aparecía como el jefe lógico de esta lucha armada. Pero el cura Hidalgo, por su decisión y su influencia sobre el pueblo, fue escogido porque podría traer el movimiento mayor gente del pueblo. Con ustedes, el general Ignacio Allende. José María Morelos y Pavón es sin duda uno de los íconos del movimiento de la independencia de México. Su legado militar y jurídico son una parte importante de nuestra concepción de México y también del carácter de la lucha de la independencia. En Morelos conviven un ideólogo, el insurgente, el político y el sacerdote. También el hombre del pueblo transido por varias contradicciones. Por un lado, su carácter popular, y por el otro, su estrecha relación con el poder, su espíritu libertario y su tendencia religiosa. Los últimos días de su vida son un recuento de cómo estas tensiones hicieron crisis final y marcaron su paso en la historia, pero al mismo tiempo iniciaron el entramado de una nueva historia, la narración de su juicio y ejecución que ha sido durante 200 años motivo de controversia. La siguiente figura pertenecía a una familia acomodada. Fue conocido como buen jinete con una presencia agradable y finos modales. Nacido en el año de 1783 en Valladolid, Michoacán, México, y falleció el 18 de julio. Fue hecho prisionero y fusilado en Padilla un día después. El buen jinete Agustín de Iturbide se dice que tenía los atributos para llegar al mando militar y político. Esta primera fase del inicio de la independencia fue a partir del 16 de septiembre de 1810, donde se dan las tertulias literarias, que tenían como objetivo planificar el movimiento de la independencia, donde anteriormente habíamos mencionado quién participó. Sin embargo, es fundamental mencionar que la corona española se encontraba en crisis debido a la invasión de Napoleón a la península ibérica en 1808, lo cual no solo permitió el inicio de la independencia de la Nueva España, sino
que el inicio de otras colonias españolas de América Latina. El quiebre de la monarquía en 1808 y la Revolución Liberal Española se convirtieron en coyuntura favorable para la independencia. Ahora sí, continuemos con la historia. En la madrugada del año de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, en la parroquia de Dolores, se reunió con el pueblo para poder pedirles que se levantaran en armas, pues debían derrocar las injusticias en las que estaban viviendo. Entonces dijo así: pueblo mexicano, acérquese que este es el día de pelear. Seamos libres de los españoles. Muera el mal gobierno y viva la Virgen de Guadalupe. Que mueran los gachupines y viva México. Ahora sí, agárrate porque esto se va a poner muy bueno. Y no pasó mucho tiempo cuando las personas ya tenían palos, machetes, piedras, pues estaban cansados del mal gobierno. El pueblo avanzó hacia Guanajuato para así tomar la Alhóndiga de Granaditas, que era un edificio importante para estos españoles. Ahora sí viene lo triste. Lamentablemente, un 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo y Costilla, en Chihuahua, fue fusilado por un pelotón de soldados españoles. Siendo esta la primera etapa, es importante resaltar que fue fundamental debido a que se caracterizó por la iniciación y organización de lo que luego iba a ser el proceso de independencia. La segunda fase consistió en esta división de peninsulares igualmente llamados realistas y los criollos también llamados insurgentes. En esta primera parte de los peninsulares había jerarquías del ejército, incluso había una constitución adecuada al reino. Por otro lado, con los criollos, los comerciantes buscaban la independencia para poder acceder al poder. Pero que hubo una formación de la república. Esto sucedió a los 10 años del inicio del conflicto de las posiciones que se acercaban. Retomando la historia, José María Morelos se hizo cargo de 5 campañas, pasando por varios estados como Guerrero, Oaxaca y Morelos. Lamentablemente, también fue capturado y ejecutado por las fuerzas españolas. Esta etapa fue marcada por el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey de Nueva España, creando una ley del perdón, en la cual muchos rebeldes aceptaron el perdón de la corona, sin embargo, otros siguieron en la lucha. Como última fase fue la consumación, en 1821. Vicente Guerrero e Iturbide, tras haber luchado 10 años, por fin lograron firmar los tratados de Córdoba en la ciudad de Córdoba, Veracruz, donde Juan O'Donoghue aceptó la independencia de México, reconociendo al país como una nación soberana e independiente. De igual forma, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se firmó el Plan de Iguala, en el que decía que la Nueva España, la actual México, se declaraba como un estado independiente. Para poder haber logrado un consenso, Iturbide había fundado el Plan de Iguala sobre 3 garantías: religión, independencia y unión, donde prácticamente se resumen los empeños criollos de 1808 y de los insurgentes. Dando fin a la independencia de México en el año de 1821. Gracias a esto se logró resaltar la pérdida de poder político y económico para la corona española, la abolición de la esclavitud, la crisis económica a causa de la falta de mano de obra, pues muchos jóvenes se habían alistado a los movimientos armados
la inestabilidad política y el fin de las castas sociales. Y creo que es necesario que reflexionemos acerca de los personajes que dejaron huella por haber luchado para que México fuera un país independiente, sobre todo a las personas que sacrificaron su vida para tener un país mejor y mejores condiciones de vida. Solo el pueblo puede hacer la diferencia para que en un futuro podamos tener el México que queremos. Es por esto que el cambio está en nosotros. Con esto finalizamos este pequeño podcast. ¡Viva México!